Creo que a lo largo de la historia secular, podríamos decir, podemos y hemos leído historias de personas y a través del mundo que han sido llevadas por la justicia. Podemos nosotros comentar de ejemplos, de testimonios de aquellos que fueron arrestados, llevados a la justicia porque eran culpables. Los jueces, el jurado les encontró culpables y pasaron algunos toda su vida arrestados, toda su vida allí, por supuesto, en la cárcel. Tenemos otros casos donde algunos aún fueron llevados a la muerte por el delito que habían cometido. También tenemos de otros casos a lo largo de la historia también que se ha demostrado luego de muchos años que aquellos que fueron llevados y arrestados, impuestos aún en la cárcel, a los años se descubrió que eran totalmente inocentes, que no había culpa en ellos, que habían sido tal vez engañados, que habían sido tal vez culpados injustamente y que se tuvieron que comer, como decimos comúnmente, años de cárcel, años de estar privados de la libertad. Hay ejemplos en la historia del mundo de ambos lados en cuanto a una cosa o en otra. Y digo esto conforme a la escritura, a los versículos que hoy leímos, en cuanto al arresto de Jesús. Porque creo que el arresto de Jesús es un ejemplo, además he titulado este pasaje el arresto más injusto de la historia. El arresto más injusto de la historia. Si tenemos que poner un ejemplo de aquel que fue llevado a la cárcel, que fue enjuiciado, si tenemos que poner un ejemplo de aquel que fue azotado, de aquel que fue llevado a la muerte, Cristo Jesús, como inocente, este es el caso. Este es el caso de Cristo. No había pruebas, las pruebas fueron engaños de los hombres, mentiras de los hombres, no había nada para arrestar verdaderamente, justamente a Jesús. Sin embargo, él fue llevado y arrestado como cualquier vil pecador, como cualquier vil ladrón, y así enjuiciado y llevado a la cruz. Vamos a ver esta noche entonces en estos versículos que hemos leído el arresto más injusto de la historia. Y lo digo más injusto porque han habido arrestos injustos como hemos mencionado. Pero por supuesto estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Cristo, el Hijo de Dios inocente en todo y sin mancha y sin culpa y sin pecado. Y quiero que miremos esta noche en esos pensamientos en cuanto al arresto de Cristo, este arresto del más injusto de la historia. Quiero que destaquemos tres elementos que este pasaje nos va a mostrar y que notemos estos elementos tan importantes en el relato que hemos leído. En primer lugar, quiero que noten ustedes la traición burladora, versículos 47 al 48. En segundo lugar, el segundo elemento destacado queremos que notemos juntos no solo la traición burladora, pero también la defensa inadecuada. La defensa inadecuada, versículos 49 al 51. Y por último, esta noche vamos a ver el tercer elemento aquí destacado, y ese tiene que ver con la manifestación del poder de las tinieblas. La manifestación del poder de las tinieblas, versículos 52 al 54. Y estos son los elementos que hoy vamos a mirar, que hacen de este arresto el arresto más injusto en la historia y, por supuesto, en lo que tiene que ver a la exposición de la palabra en cuanto a nuestros corazones y cómo aplicamos, cómo vemos estos elementos y el arresto de Cristo en nuestras vidas también. Pero empecemos primeramente, por supuesto, con el primer elemento que queremos destacar, la traición burladora. Noten conmigo los versículos 47 y 48, por favor. Versículos 47 y 48. Dice allí, mientras él aún hablaba. ¿Quién es él? Está hablando de Cristo. Mientras Cristo aún hablaba. ¿Qué es lo que estaba hablando? ¿De qué se está refiriendo esta expresión? Que es una transición entre lo que pasó antes y el relato de los versículos anteriores, y
y lo que viene ahora. Mientras él aún estaba hablando, por decirlo de alguna manera, ¿qué estaba diciendo? ¿Recuerdan el pasaje anterior? Cuando vimos acerca de la herramienta con poco uso, cuando vimos acerca de la herramienta de la oración, Cristo está exhortando a sus discípulos a orar en un momento crucial de su vida, en un momento crucial de su ministerio. Está allí en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, y mientras les decía en versículo 46, dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Esta es la tercera vez, ¿recuerdan? La tercera vez que Él les recrimina a sus discípulos, 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, que no habían podido orar y velar con Él en esta hora dura y difícil de su vida. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En otros pasajes de los evangelios, esta última vez que Cristo les recrimina porque se habían dormido, les dice, en otras palabras, basta ya, no ores más porque la hora ha llegado donde viene la turba a arrestarme. En otras palabras, parafraseando ese evangelio. A eso se está refiriendo, a esas palabras concretas de Cristo, se está refiriendo esta expresión en versículo 47. Para introducir el arresto más injusto de la historia que tiene que ver con nuestro Señor. Mientras Él aún hablaba, dice, mientras Él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, está hablando de Judas Iscariote, por supuesto. Recuerdan que la última vez que lo vimos a Judas, estaba con Cristo celebrando esta mesa, la mesa del Señor, celebrando la mesa del Señor juntos, tomando el pan del plato allí y bebiendo de la copa que Cristo había compartido con sus discípulos. Esa es la última vez que Judas había estado con Jesús. Parece, cuando hablamos así, parece que ha pasado mucho tiempo, o aunque han pasado días, pero yo les recuerdo a ustedes que no han pasado días ni siquiera mucho tiempo, sino que han pasado horas nada más. A veces perdemos el curso del movimiento del relato de los evangelios, pero han pasado horas nada más. Estamos en la noche cuando Cristo instituyó la mesa del Señor, compartió con sus discípulos, cuando Judas se levantó y se fue, cuando dice la Escritura que entró Satanás en el cuerpo de él y fue a hacer el trato con los líderes religiosos. Allí lo habíamos visto a Judas la última vez. Y ahora él se presenta, horas más tarde, se presenta con esta turba y dice, el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Versículo 48 dice entonces, Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y quiero que notemos en este primer elemento que miramos de este arresto de Cristo, la traición burladora. Primer elemento que queremos mirar dentro de esto es el traidor Judas. Es el traidor Judas. Guiaba la turba, iba al frente liderando, como hemos leído, cegado por Satanás y cegado por su ambición. Ustedes recordarán lo que las Escrituras nos dicen, que él vendió a Cristo ¿por cuánto? Por 30 piezas de plata. Por 30 piezas de plata vendió a Jesús. Por 30 piezas de plata convino con los líderes religiosos para entregar a Cristo. Cegado por Satanás, ya poseído por Satanás, como ya he mencionado, y en su ambición por el dinero. Recuerdan que Cristo, lo hemos visto anteriormente en este libro de Lucas y en otros pasajes, Cristo lo identifica como un ladrón. Metía la mano en la bolsa, era el tesorero de los 12, pero él robaba del dinero que era dado, de la colaboración de otros, de las ofrendas de otros hacia el ministerio de Cristo. Su ambición le ha cegado, Satanás le ha cegado para entregar a Cristo. Él viene liderando esta turba, estos hombres que vienen para arrestarle. Su cometido, el cometido de Judas, es entregar a Jesús y por supuesto ganarse este dinero. Este es el traidor Judas. Este es el traidor Judas. No solo es el traidor Judas, pero también es el burlador Judas.
el burlador Judas. En versículo 47, al final dice que él se acercó hasta Jesús para besarle. Quiero que vayan conmigo a Marcos capítulo 14. Ya volvemos a Lucas, no lo pierdan por favor, pero vamos a Marcos capítulo 14, versículos 44 y 45. Marcos 14, versículos 44 y 45. Porque quiero que entendamos esta expresión y recordemos esta expresión que él se acercó para besar a Jesús. En Marcos capítulo 14, y versículos 44 y 45 dice lo siguiente: y el que le entregaba, dice, el que les entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Recuerden, ya por lo menos a mí me llama un poco la atención, recuerden en el momento del día que esto ocurre. ¿Por qué me llama la atención? Porque ¿por qué tenía que Judas identificar a Cristo dentro de aquel? ¿Conocían los líderes religiosos que habían estado detrás de Cristo una y otra vez? ¿No reconocían su fisonomía? ¿No reconocían su rostro, su cara? Por supuesto que sí. Pero ¿a qué hora sucede esto? No estoy hablando de hora de reloj, sino de tiempo del día. ¿Cuándo sucede esto? De noche. De noche. Esto es de noche. En aquel tiempo, en el huerto de Getsemaní, estaban estas hermosas luces, ¿no? Alumbrando el rostro de Jesús. Vinieron con antorchas para alumbrarse, por supuesto. Era de noche y dificultoso ver dentro de aquel grupo de 11 más Cristo 12 de aquellos hombres, reconocer quién era Jesús. Entonces, cuando viene Judas liderando esta turba, la señal del burlador había sido: le voy a entregar a Jesús, y el que yo bese, esta es la señal para que ustedes arresten, y esta es la señal para identificar a Jesús. Aquel será Cristo, aquel será Jesús, el que ustedes buscan y quieren arrestar. Esta es la señal que él había convenido con los líderes religiosos. Y dice que allí entonces le besó. Ahora, el beso en los tiempos bíblicos, como el beso en nuestros días, era una señal de amistad. El apóstol Pablo lo usa para denotar en algunas de las iglesias el despedirse con un ósculo santo. Lo menciona de esta manera. El ósculo santo tiene que ver con un beso de amistad, un beso de hermandad. Era una señal de despedida o de recibimiento, especialmente de personas que tenían una relación más cercana. Bueno, de alguna manera sigue siendo hoy el beso en nuestras latitudes, por lo menos, y en otros lugares del mundo, tomado de la misma manera. Ahora, este beso, y por eso la recriminación después de Cristo a Judas, este beso no es un beso, por supuesto, de amistad. Este beso no es un beso que simboliza la unión o simboliza la hermandad, sino este es un beso de falsedad, es un beso de traición. Judas va a identificar quién es Jesús para los líderes religiosos a través del beso. Y luego, cuando veamos la recriminación de Jesús, Jesús justamente le recrimina a Judas por qué lo hizo de esta manera. Pero ya más adelante lo vamos a ver. Esto nos dice el libro de Marcos, que le entregó con un beso. También este beso no era solo una de esas señales burladoras, pero también las palabras de Judas fueron palabras burladoras. ¿Se fijaron en el libro de Marcos el relato allí, cómo él se dirige a Jesús? ¿Qué le dice? Maestro, maestro. ¿No? Allí en la expresión judía sería rabí, rabí. Maestro, maestro. Y le besó.
Sus palabras también eran palabras vacías, eran palabras burladoras. Y saben, cuando nosotros no estamos siguiendo a Cristo, cuando nosotros no estamos siguiendo lo que el Señor tiene para nuestras vidas, aún nuestras palabras pueden ser engañosas y burladoras. Aún nuestras palabras. Si no, piensa tantas veces que le has dicho Señor, Señor a Cristo, a tu Salvador, y le has negado en áreas de tu vida donde Él no tiene señorío, donde Él no es tu Señor. Y tal vez sin querer, o a veces queriendo, o a ser consciente, usamos expresiones para dirigirnos a Cristo, para dirigirnos a Dios, que no tienen el significado literal de la palabra, que no tienen un significado profundo y de sentimiento y de corazón. Nos referimos a Él, como Judas se refirió a Él, maestro, maestro, como que Judas había olvidado de frente a quién estaba, ¿verdad? Él sabía perfectamente el corazón de Judas, Cristo dijo. Pero Judas, cegado por su ambición, cegado por Satanás, un hombre sin Cristo, sin salvación, por supuesto, se declara delante del Señor, maestro, maestro, como que Cristo va a ser halagado, como que Cristo va a sorprenderse por las palabras tan lindas de Judas. Eran palabras vacías, vanas. Eran palabras burladoras. Cristo no era el maestro de Judas. Nunca lo fue. Porque Judas nunca conoció verdaderamente a Cristo como su maestro, como su Señor o como su Salvador. Nunca le reconoció como el Mesías prometido. Nunca creyó verdaderamente en Él como Señor y como Dios. Eran palabras simplemente vacías que nada tenían de significado real. Y así lo vemos a Judas, volviendo aquí a Lucas, por favor. El Judas el burlador, sus palabras burladoras que expresó allí en Marcos, maestro, maestro. Su beso que expresaba, por supuesto, una traición, una burla a Jesús. Noten ahora conmigo, también el versículo 48, la recriminación a Judas de parte de Cristo. Y le dice allí en versículo 48, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? En otras palabras, la recriminación de Cristo hacia Judas tiene que ver, por supuesto, en la manera y en la forma que Judas eligió entregar a Jesús. Creo que hubiera sido mejor que Judas se parara frente al rostro de Cristo y directamente le escupiera en la cara. Hubiera sido mejor que viniera frente a Cristo mismo y con su dedo le apuntara a su pecho y decir, este es. A querer burlarse y traicionarlo de esta manera, expresando palabras vacías y dándole un beso que, como decimos en la cultura de aquel tiempo y en la nuestras latitudes, tendría que haber sido de amistad, de hermandad. Con un beso. Cristo le está recriminando la forma en la cual Judas le entrega para muerte, para sufrimiento, para ser allí matado en la cruz. Eso tiene que ver con la recriminación que Cristo le hace. Cristo sabía, por supuesto, que esto iba a suceder y Cristo ya había expresado su juicio en contra de Judas. Quiero llevarlos al versículo 22 de este mismo capítulo de Lucas 22. Si ustedes van conmigo al versículo 22, allí de Lucas 22, en la institución de la mesa del Señor, unas horas antes, Cristo había dicho esto de Judas.
Versículo 21 leemos: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y miren lo que dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. O sea, en otras palabras, piensen en esta expresión, en otras palabras, Cristo no fue entregado solamente y meramente por el beso y por la traición y la burla de Judas, sino Cristo fue entregado por tus pecados y por los míos. El Cristo estaba ya, profetizado estaba ya. El cumplimiento de las Escrituras era que Cristo iba a ser entregado. ¿Entienden? Por eso dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Isaías lo anunció, los profetas lo anunciaban. Cristo no estaba ignorante, por supuesto, de lo que eran las profecías. Todo lo contrario, Él es Dios. Ahora, noten lo que dice después, en el versículo 22. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Hay de aquel hombre por quien es entregado. En Mateo capítulo 26 y versículo 24 nos dice, parafraseando, mejor hubiera sido que no hubiera nacido. Que Judas nunca hubiera nacido, llegado a este mundo, dice Cristo, que llegado a este mundo le entregara como le entregó. Ay de aquel hombre por quien es entregado. Cristo ya había pronunciado juicio, por supuesto, en contra de Judas. Así que cuando llegamos a nuestro pasaje y Él está recriminando con este beso en la forma en que Él le entrega, por las palabras tan falsas de Judas, no era algo que le extrañaba, porque Él ya lo había anunciado y juicio había levantado en contra mismo de Judas. La traición burladora de este hombre, Judas. Queridos hermanos, cuando nosotros pensamos en nuestra vida diaria, cotidiana, cuando pensamos en nuestra relación con Cristo, tenemos que ser conscientes y cuidadosos de velar de nuestra vida espiritual para no caer en la burla y la traición. Ustedes dicen, pero pastor, Judas no conocía a Cristo, yo sí le conozco. Es cierto, es cierto. Pero a veces nuestros hechos y aún nuestras palabras parecen negarlo. El mismo Cristo dijo que un día algunos le recriminarán a Él: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. En tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre sacamos demonios. Señor, Señor. Y Cristo, ¿qué le dijo?